Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar un minutito para esperar a que todas las personas se unan al webinar y empezamos en unos segundos. Bueno, creo que vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse a este webinar sobre exposiciones prenatales y salud cardiometabólica en la infancia y la adolescencia. Por favor, háganos saber de qué país nos están viendo y escuchando y de qué institución. Nos gusta mucho saber de dónde nos visitan. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Antes de presentarla, me voy a presentar. Yo soy Fernanda Crocker del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Nutrición. Y bueno, hoy tenemos a una invitada, como les decía, muy especial. Ella es la doctora Marta, le decimos de cariño Mara Telles Rojo, del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es investigadora en ciencias médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP. Em, Realmente el currículum de Marta es muy amplio, así que vamos a dejar su CV en el chat para que ustedes puedan ver con más detalle toda la experiencia. Marta es la fundadora y la investigadora principal de 2 cohortes de nacimiento en México, 2 cohortes muy interesantes y justamente de eso nos va a platicar el día de hoy. Así que, Mara, muchas gracias por aceptar la invitación de presentar el día de hoy parte de tu trabajo. Y antes de comenzar, a mí me gustaría conocer un poco más de dónde surge tu interés de estudiar todas estas exposiciones prenatales antes del nacimiento y estas desenlaces, la salud cardiometabólica en la infancia y la adolescencia. Cuéntanos un poquito. Estás en mute. Perdón, perdón. Muchas gracias, Fernanda, primero que nada por la invitación y muchas gracias a todas y todos los que se están conectando a la sesión desde sus países. De verdad me emociona esta oportunidad. Y bueno, ¿de dónde viene? Yo, como bien lo dijiste, trabajo en las cortes Element y Progress. En Element soy la responsable desde 2002 y en Progress desde su nacimiento en 2007. Y bueno, siempre el enfoque de ambas cortes fue estudiar qué pasaba antes qué pasaba en la vida prenatal como antecedentes y sus efectos en la salud de la infancia y en la adolescencia y en el desarrollo de las niñas y los niños. Cuando viene el boom del enfoque de investigación DOHAT, en donde se ven la importancia de las exposiciones prenatales, pues claro que nuestras cortes toman una especial relevancia y si bien empezamos con desenlaces cognitivos, pues nos hemos ido expandiendo a estudiar otro tipo de desenlaces como marcadores tempranos de la salud cardiometabólica, pero otros también, ¿no? Muy diferentes, que no es el caso de la plática de hoy. Pero yo creo que esto es un empate absoluto con las cortes que tenemos y una oportunidad de investigación y, como siempre, de buscar intervenciones que mejoren la salud de la infancia en nuestros países. Interesante, Mara. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que has preparado para hoy, así que adelante, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues de lo que se trata la plática de hoy es de estudiar exposiciones ambientales que ocurren, como les decía, desde antes de nacer y que tienen efectos en el largo plazo en el desarrollo de las niñas, los niños y en la adolescencia. Déjenme empezar un poquito con
un poco de antecedentes y pues ante mi desconocimiento de la audiencia preferí empezar desde lo básico para que todos vayamos de la mano y podamos comprendernos mutuamente. Pues las exposiciones ambientales durante el periodo prenatal tienen efectos en la salud tanto de madres como en la descendencia de largo plazo. Por supuesto que también afecta todo lo que sucede en las etapas tempranas de la vida, pero un poco la intención de la plática de hoy es ver cómo estos periodos son críticos para el desarrollo de la salud de los individuos en el largo plazo. Aquí en el esquema que ven en el lado derecho, utilizo un esquema publicado en Lancet hace algunos años en donde se ve y se hace mucho énfasis cómo lo que sucede desde antes de nacer puede afectar desde variables en el nacimiento, como puede ser menor edad gestacional, bajo peso al nacer, pero también desenlaces en salud que se empiezan a mostrar cuando los niños empiezan a gatear, en la infancia, como pueden ser desenlaces respiratorios, el neurodesarrollo, y esto se continúa hasta la adolescencia en cuestiones de obesidad, de comportamientos agresivos, otro tipo de comportamientos, e incluso se continúan hasta la edad adulta. Si ustedes han tenido oportunidad de leer artículos relacionados con el enfoque Doha, la hipótesis de Barker, bueno, pues saben a qué me estoy refiriendo. Y bueno, un poco como he pensado esta plática es contarle no solo de los resultados, sino también de los retos metodológicos que implica hacer este tipo de estudios. Como la plática de hoy se enfoca especialmente en salud cardiometabólica, pues voy a enfocarme en eso, pero sí quisiera comentarles que esto se puede extender a otros órganos y a otros desenlaces en salud. Pensando específicamente en el corazón, pues la formación del sistema cardiovascular inicia aproximadamente desde la tercera etapa del embarazo y continúa con el desarrollo del tubo cardíaco y los vasos sanguíneos. Ya por ahí de la semana 8, el corazón está constituido en sus atrios, en los ventrículos y así como en las arterias aorta y pulmonares. Entonces son periodos en donde hay mucha actividad en la organogénesis, pero por lo mismo son altamente sensibles a alteraciones que pudieran ocurrir desde esta etapa. Y de ahí es donde vienen el concepto de las ventanas de susceptibilidad. ¿Qué son las ventanas de susceptibilidad? Pues son periodos específicos en donde está este proceso de organogénesis que si llegan, afectan sustancias tóxicas, este desarrollo van a tener consecuencias en su formación y en su función en el largo plazo. ¿A qué tipo de sustancias tóxicas me refiero? Pues a cualquiera que haga daño, como pueden ser los metales pesados, las sustancias tóxicas químicas, el uso de medicamentos, cuestiones de estilo de vida como consumo de alcohol, tabaquismo y por supuesto también hay otras exposiciones benéficas que abren ventanas de oportunidad para prevención, como una buena dieta, actividad física, estilos de vida saludables. Siendo así, pues lo que estamos nosotros pensando en esta plática es el corazón, el desarrollo del corazón. Y como les decía, el periodo importante, crítico de este desarrollo es de la semana 3 a la semana 8. Aquí les pongo una flechita para identificar. Pero si nosotros estuviéramos estudiando otro órgano, digamos, por ejemplo, la salud auditiva, pues entonces tendríamos que pensar en otras ventanas de periodos críticos. Esto no quiere decir que después de la semana 8 el corazón ya terminó de desarrollarse y podemos tener cualquier insulto. No, de ninguna manera. Simplemente estoy mencionando cuál es el periodo de desarrollo y de conformación del órgano. Bueno, y podríamos decir, bueno, ¿y cómo es que llegan estas sustancias al feto si están en la cavidad uterina? Deberían, en teoría, estar totalmente protegidas. Sin embargo, no es así. Y no es así porque la barrera placentaria es permeable a diferentes tasas,
pero hay sustancias tóxicas que no detiene y al no detenerla y ser una interfaz entre la circulación materna y la fetal, es por ahí donde se permean sustancias tóxicas que alcanzan al feto en gestación en estos periodos críticos de la organogénesis. Ahora, ¿de qué tipo de sustancias estamos hablando? Bueno, pues en esta plática yo quisiera enfocarme en sustancias como metales pesados tóxicos, como puede ser el plomo, el cadmio, el mercurio. Podríamos hablar de otros como el arsénico, que es un metaloide, pero en sí, metales pesados. También quisiera hablar de sustancias químicas tóxicas, como pueden ser los talatos, los fenoles, que son plastificantes y que están en productos de uso cotidiano en nuestra vida diaria. Por supuesto, también quisiera hablarles un poquito de contaminantes del aire, como son las partículas suspendidas, algunos gases. Bueno, hoy no voy a hablar de gases, pero podríamos hablar de gases y mucho más. O sea, el problema es que este feto que se está desarrollando está envuelto en una, pues está expuesto a sustancias tóxicas que cruzan la barrera placentaria. Ahora, eh, cuando me invitaron a dar esta charla, me pidieron enfocarme en enfermedades cardiometabólicas, en salud cardiometabólica. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estudiamos, tenemos la oportunidad de estudiar este tipo de exposiciones prenatales? Podemos empezar a estudiar también marcadores tempranos de alteraciones en la salud cardiometabólica que nos permiten también abrir ventanas de oportunidad para intervenciones que permitan diseñar estrategias oportunas para la población. Y bueno, aquí les comparto un artículo que publicamos hace como 3, 4 años en Obesity Reviews, en ese taller en donde coincidimos Fernanda y yo en Washington, en donde lo que nosotros hicimos en este artículo fue estudiar, hacer una revisión de toda la literatura que estaba publicada hasta ese momento para ver cómo las exposiciones a sustancias químicas en la etapa prenatal actúan como disruptores endocrinos y se constituyen obesogénicos para el desarrollo futuro de la obesidad, el sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y jóvenes. Específicamente, este estudio fue publicado para nuestros países. La revisión fue hecha para nuestros países en las Américas. Este artículo fue publicado tanto en inglés como en español. Les pongo aquí en la presentación las referencias y les voy a dejar la presentación para que la compartan, porque creo que puede ser interesante revisarlo en este tipo de entornos. En particular, si nosotros pensamos que la obesidad también es un precursor del desarrollo de enfermedades cardiometabólicas, pues es una ventana de oportunidad también la etapa prenatal para prevenir obesidad y a su vez el inicio de alteración en marcadores tempranos de la salud cardiometabólica. Bueno, pues entonces, ¿cómo va a ser un poco la charla del día de hoy? Lo que les quiero presentar fue, pues, ¿qué fue lo que estudiamos en etapas prenatales? En particular y simplemente para facilidad de la charla, me gustaría agrupar las exposiciones en metales pesados, por una parte, en talatos y BPA. Siempre digo talatos y fenoles, pero en realidad solo voy a presentar BPA. Y el tercero, en contaminación del aire, que es vamos a hablar de PM10 y PM2.5, las partículas suspendidas que ingresan por el tracto respiratorio al cuerpo de la mamá y que también están atravesando la barrera placentaria y afectando el desarrollo de órganos y sistemas. Y en lo que se refiere al tema de salud cardiometabólica, pues estamos hablando de niños y adolescentes. Entonces, no es que tengamos ya la presencia de la enfermedad cardiometabólica, por lo cual, de lo que vamos a hablar son de alteraciones tempranas, de marcadores
que nos efecto en marcadores de función de la salud cardiometabólica que se ven alterados en relación a estas exposiciones prenatales. ¿Y qué tipo de marcadores vamos a ver hoy? Pues, por ejemplo, biomarcadores de control glucémico, perfiles de lípidos, presión arterial, adiposidad, hormonas como leptina y adiponectina, que ustedes podrían decir, bueno, pero hablar de control glucémico en la infancia y en la adolescencia, ¿que esto no debería relacionarse más en población adulta? Sí, en población adulta ya identificamos el diagnóstico, ya identificamos el problema de diabetes o de hipertensión o alguna enfermedad así, algún un padecimiento así. Lo que busca esta charla es sensibilizar cómo ese diagnóstico que vamos a identificar en etapas más tardías de la vida empieza a manifestarse con marcadores tempranos desde etapas bastante cortas de la vida. Ahora, hacer este tipo de investigación tiene sus retos. ¿Y por qué tiene sus retos? Pues porque tenemos que estudiar una población de manera longitudinal que la empezamos a seguir desde la etapa, las mujeres las seguimos desde el embarazo, las vamos evaluando a través del el avance del embarazo y luego hay que estudiar a la descendencia de una manera longitudinal. ¿Qué quiero decir con eso y por qué enfatizo tanto la palabra longitudinal? Es que tiene que ser en el mismo binomio madre-hijo para entender cómo lo que le sucedió a la madre, a lo que estuvo expuesta la madre, está teniendo efectos en su descendencia. Como pueden ver, el marco conceptual subyacente es un marco complejo, porque por una parte debemos de entender cómo se dan los procesos de exposiciones ambientales. Por una parte hablamos de metales, por otra parte hablamos de sustancias químicas, por otra parte hablamos de exposiciones en aire contaminado. Entonces tenemos que entender cómo se dan las exposiciones ambientales. También tenemos que entender cómo cada una de estas sustancias tóxicas entran al organismo y hacen su efecto, su daño, es decir, la toxicocinética del elemento o el compuesto que estemos estudiando. Y luego también tenemos que entender el desarrollo del sistema cardiometabólico desde la etapa prenatal para entender cómo es que se da este efecto de largo plazo. Todo esto es importante ponerlo en conjunto e interactuando porque no se trata de hacer asociaciones estadísticas sin un marco conceptual sólido. Tiene que estar muy bien sustentado. El reto estadístico de hacer este tipo de análisis no es menor, es complejo, pero lo que se da es que esta interacción de diferentes perspectivas metodológicas y temáticas, por lo cual es una investigación altamente multidisciplinaria. Y bueno, debemos de tener mucho cuidado en el rigor metodológico desde la colección de los datos, hacerlo con el mayor rigor y hay también el rigor analítico. Y con rigor analítico me refiero a las técnicas de laboratorio, a las técnicas de análisis estadístico para que todo esto se pueda dar. Y estamos hablando de proyectos de muy largo plazo. Es muy rápido decir exposiciones prenatales y su efecto en la infancia y adolescencia, pero si analizamos lo que esto significa, pues estamos hablando como de un periodo de 15 o 20 años que trataré de resumirles el día de hoy. Ahora, también es cierto que tenemos que tener un tamaño de muestra adecuado para detectar efectos. Se necesita un tamaño de muestra suficientemente grande y como lo decía, y perdón por repetirlo, es importante tener un equipo multidisciplinario para que esto se pueda integrar de la mejor manera. De esta manera, pues yo quisiera platicarles cómo hemos abordado este tipo de retos desde el grupo, el de los grupos en los que trabajo, que por una parte es la Corte Element y la otra la Corte Progress. Ambas cortes convergen en el Instituto Nacional de Salud Pública. Son proyectos en los cuales yo he trabajado muy activamente gran parte de mi carrera, soy responsable en ambos en México. Y lo que les quiero platicar primero es un poquito de cómo son estas cortes. Voy a ser muy breve para luego pasar a contarles algunos de los resultados que hemos publicado en este tema. Entonces, permítanme empezar por la corte más antigua, que es la Corte Element, cuyo acrónimo está
desplegado en la diapositiva, y precisamente habla del impacto de la exposición en etapas tempranas de la vida. ¿Qué tan tempranas? Desde la etapa prenatal. Esta corte fue iniciada por el doctor Mauricio Hernández y el doctor Howard Hu en los 90 del siglo pasado, pero ya desde hace muchos años las responsables de las cortes somos la doctora Karen Peterson de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan y yo, Marta María Telles Rojo, mejor conocida como Mara, por el Instituto Nacional de Salud Pública y muchas instituciones más que colaboran de una manera muy activa en la corte. Bueno, este esquema que suena alucinantemente difícil de entender y que lo es y que no pienso presentarlo con detalle, les da una idea de cómo fue el seguimiento de la corte. De inicio nosotros tuvimos 3 cortes, una que empezó en el 94, otra en el 97 y otra en 2001. Estas 3 cortes son las que les cuento que iniciaron el doctor Howard Hu y el doctor Mauricio Hernández. Y a partir de 2008, estos 3 estudios se integran, pues ya para entonces nuestros niños ya no son tan niños, están entrando en la adolescencia y lo que logramos es seguir a las madres y a la descendencia de una manera continua. Creo que se puede prestar a confusión. Estas primeras cortes tuvieron aproximadamente una duración de 5 años, cada una de ellas, en las que también seguimos a la madre y a los hijos. En 2008, estas 3 cortes convergen en lo que hemos llamado a la Corte Element, que creo que es el nombre que se le conoce mayormente en la comunidad científica, y desde entonces hemos tenido muchos seguimientos. Cada una de estas barras son evaluaciones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo y reconociendo la edad de los chicos y las chicas. Aquí tenemos uno donde estudiamos, por ejemplo, desarrollo sexual, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, porque los chicos estaban entrando a la adolescencia, pubertad. Después empezamos a estudiar otros tóxicos ambientales como el flúor, empezamos a desarrollar componentes específicos como de hígado graso, tenemos un estudio etnográfico, cualitativo, con temas de agua, y bueno, un poco para presentarles cómo prácticamente desde 1994 a la fecha hemos seguido esta población de manera continua, y aquí ustedes pueden ver por qué es que podemos generar el tipo de investigación que hoy les estoy presentando. Si pensamos qué es lo que hemos hecho en la Corte en la Corte Element, pues aquí se presenta. Aquí lo estoy presentando desde la perspectiva de la descendencia, porque es donde nos vamos a enfocar en esta charla. Y bueno, pues cuando ustedes si quieren revisar con detalle esta diapositiva, verán más o menos todo lo que hemos ido colectando a lo largo de la vida. Y por supuesto, de ahí es de donde voy a obtener la información que les voy a presentar hoy. Por otra parte, la Corte Progress surge en 2007 con elementos muy similares a la Corte Element, pero también con elementos que la diferencian de manera importante. Esta corte la iniciamos como co-PIs, co-principales investigadores, el doctor Robert Wright y yo, Marta María Telles Rojo. Él está en la Escuela de Medicina de Montesina y en Nueva York, y yo en el Instituto Nacional de Salud Pública. La Corte Progress, como les decía, empezó en 2007 y tiene una amplia colecta de exposiciones ambientales de manera longitudinal. Como verán, esto se parece también a la Corte Element, y una gran colección de muestras biológicas que incluye sangre, orina, saliva, cordón umbilical, cabello, uñas, heces, dientes, y un monitoreo de contaminación del aire y temperatura a través del análisis de información satelital que se calibra con la red de monitoreo en tierra. Hemos tenido, y aquí también nos parecemos bastante a Element, de una gran colección de desenlaces en salud, incluido por supuesto en marcadores tempranos de salud cardiometabólica, y también proyectos específicos con órganos, como es un proyecto específico para pulmón, otro específico para hígado, otro específico para cerebro, otro específico para salud ósea, otro específico para dientes. Entonces, de esta manera es como ha evolucionado la Corte Progress.
Aquí les presento un esquema también muy resumido de cómo ha sido el seguimiento y esta corte, aquí hay una diferencia con Element, ha seguido de una manera muy regular cada 2 años desde la etapa prenatal hasta la fecha, como estamos hablando, estamos teniendo seguimiento de los chicos que actualmente están entre los 12 y los 16 años, excepto por la etapa de la pandemia, en donde nuestra periodicidad se vio alterada y bueno, tuvimos que hacer contactos vía telefónica. Otra cosa que lo diferencia es que tenemos un componente importante de estrés psicosocial en donde abordamos estresores sociales de una manera amplia. No quisiera hablar ahorita al respecto porque en realidad la plática no es objeto de la plática. Les decía que tenemos la parte de exposición a contaminación del aire, pero ¿cómo hacerle desde la etapa prenatal? Bueno, entonces lo que hicimos fue utilizando información satelital que se colecta de manera rutinaria desde hace muchos años, y cuando rutinaria quiero decir de manera diaria, pues a través de modelos estadísticos se pueden hacer estimaciones que aproximan la contaminación del aire con una resolución bastante amplia, que es un kilómetro cuadrado, una gran resolución, perdón, y con eso pudimos estimar de manera retrospectiva la exposición prenatal a contaminación del aire de una manera indirecta en los niños y las niñas de nuestra corte. Bueno, ahora les voy a pasar a presentar los resultados. No voy a diferenciar por corte porque en realidad somos un equipo bastante integrado. Quise presentarles las dos cortes para que ustedes vieran un poquito las diferencias, pero a partir de este momento les voy a presentar algunos resultados. Quisiera comentarles que para facilidad voy a organizar la presentación por grupos. Resultados en metales, resultados en sustancias químicos como talatos y fenoles, y luego contaminación del aire, y voy a tratar de presentarlos ordenados por edad de las niñas y los niños. Voy a tratar de ser breve porque se vuelve muy pesado resultados específicos. Entonces, lo que hice fue sacar los mensajes principales de cada uno de estos artículos. Entonces, por favor, no piensen que es por cronología de los artículos y por eso en el cintillo les pongo que es la edad de los niños. Entonces, por ejemplo, este artículo en donde nosotros vimos la exposición prenatal a plomo y su efecto en el largo plazo sobre la presión arterial. Y yo aquí quisiera ver que ustedes vieran cómo está teniendo un efecto de largo plazo al incrementar 0.5 milímetros de mercurio a los 4 y 6 años de edad, 0.5 para la presión sistólica y 0.4 para la presión diastólica. A esto es a lo que me refería al principio de empezar a ver alteraciones desde etapas muy tempranas de la vida. En este artículo también identificamos como 2.5 microgramos por decilitro. Discúlpenme, aquí puse miligramos, es un error, es microgramos. La presentación que les comparta tendrá este ajuste, en donde se ve cómo con niveles más elevados de plomo, este incremento de la presión arterial puede alcanzar hasta 1.6 milímetros de mercurio. A este mismo grupo de edad también trabajamos no solo en metales tóxicos, sino también en metales esenciales. Y esto es interesante porque también nos abre oportunidad de diseñar estrategias de mitigación del daño, de prevención, como podemos ver en la primera viñeta. Ahí pudimos ver que cuando se tienen bajos niveles de metales esenciales para el buen desarrollo del feto, pues se asocia con aumentos cardiometabólicos en la infancia y específicamente a los 4 o 6 años de edad. Es decir, un incremento en el consumo de metales esenciales podría reducir este efecto negativo. También lo vimos en el caso del selenio, que cuando se tienen mayores concentraciones de selenio, se tienen menores niveles de triglicéridos a esta edad. Por otro lado, vimos que en manganeso se asocia con una disminución en la hemoglobina glucosilada,
pero también vemos cómo el antimonio y el arsénico se asociaron con niveles más bajos de leptina, lo que puede favorecer el desarrollo de obesidad. Insisto en que nuestro enfoque es ver marcadores tempranos, dada la edad de las niñas y los niños. En este estudio, un estudiante del Instituto Nacional de la Salud Pública, dirigida por la doctora Marcela Tamayo, estudió exposición temprana a plomo como alteración de indicadores tempranos de síndrome metabólico. Y aquí, por ejemplo, encontramos resultados que no cuadran del todo con la hipótesis, porque parecía que elevados niveles de plomo en sangre, tanto en la etapa pre como postnatal, se asociaron en niveles menores de colesterol total, circunferencia de cintura y presión arterial. Aquí lo que nos surge la pregunta es ¿por qué? Estamos viendo alteraciones en la exposición, estamos viendo que la exposición temprana generó alteraciones, pero la siguiente pregunta es ¿por qué? Y bueno, a lo mejor investigación posterior nos da un poco de luz al respecto. Por otro lado, tenemos aquí, perdónenme, déjenme hacer un comentario. No sé si se han fijado que cada vez que hablo de plomo, pongo losa de barro vidriada en la diapositiva. Y la razón es porque en México la principal fuente de exposición a plomo es el uso de barro vidriada. Y nuestro grupo de investigación ha sido muy activo en traer este tema a la agenda nacional para de veras impulsar que se elimine el plomo del barro que se produce de una manera artesanal y que es un baluarte en nuestra cultura, pero que impulsamos mucho que se haga de una manera segura, tanto los productores como nosotros. Entonces, por eso es que cuando ven plomo, ustedes van a ver imágenes sobre este tipo de losa. En este artículo, lo que les presento ahora, lo que vimos es como desenlace la filtración glomerular. Entonces tú podrían decir, pero ¿por qué Mara nos viene a hablar de un marcador de función renal cuando nos dijo que iba a hablar de salud cardiometabólica? Bueno, pues lo estoy diciendo porque nosotros en este artículo documentamos que la exposición prenatal a plomo tiene un efecto en la función renal. Pero cuando cuando este concurre con problemas de sobrepeso en la infancia, el problema aumenta de manera considerable. Y por supuesto, el sobrepeso y la obesidad los estoy englobando dentro de la salud cardiometabólica. Bueno, ahora cambiémonos a algunos de los resultados que hemos publicado sobre exposición prenatal a talatos y fenoles. ¿Por dónde nos exponemos a talatos y fenoles? ¿Por dónde se expusieron las madres durante el embarazo? De muy diferentes maneras. Los talatos y fenoles son plastificantes y bueno, son ubicuos en nuestro planeta. Entonces, pudieron haber venido desde la botella de agua de plástico, desde un juguete en el niño que está chupando, desde pisos plastificados, en los tickets, cuando compramos algo que son un poco plasticosos. Bueno, de ahí viene la exposición a sustancias químicas como los talatos y los fenoles. En estos dos artículos, y se los quise poner porque en el primer artículo, liderado por Alison Kupsko en la Universidad de Columbia, pudimos ver que los resultados eran contrarios a nuestra hipótesis. Y en ese artículo se ve cómo la exposición prenatal a talatos no tenía la dirección esperada con el perfil de lípidos y los niveles de adipoquinas a los 6 años de edad en la corte progres. Entonces, bueno, pues ni modo, eso salió y eso fue lo que publicamos. Sin embargo, el año siguiente sí pudimos documentar que el punto no era ver de manera transversal el desenlace, pero lo que sí pudimos ver es cómo la concentración prenatal a metabolitos de talatos, ahí les presento cuáles, se asociaron en las trayectorias de adiposidad infantil en la infancia. Es decir, no bastaba ver el desenlace en un momento en el tiempo, sino al ver el crecimiento de las y los niños, ahí se podía ver el efecto. Por otro lado, aquí la doctora Deborah Watkins
estudia cómo la disrupción endocrina debida de la exposición a talatos y fenoles afectaron la prevalencia de síndrome metabólico y diabetes tipo 2 en niños y adolescentes al interferir en la homeostasis metabólica. Y ella hace un estudio muy detallado para ver cómo los patrones de exposición y sus efectos varían diferente en niños o niñas, lo cual tiene mucho sentido por la disrupción endocrina que viene desde la etapa prenatal, por lo cual está muy relacionado con las cuestiones hormonales y hay una diferencia en los efectos en niñas y niños y por supuesto también por la misma disrupción endocrina en el estado puberal y el momento de la exposición. Yo les invito, si ustedes quieren ver los resultados específicos, vean el artículo porque sí ella hace un análisis muy detallado de estas posibles combinaciones. Y aquí en esta imagen les presento nuevas formas de exposición a este tipo de sustancias químicas. Lo mismo en esta diapositiva. Y bueno, aquí lo que vemos en este artículo publicado en 2017, que en donde vemos cómo la exposición prenatal a BPA medida a través de la orina, de muestras de orina de la madre durante el embarazo, tuvo un efecto en un incremento en el peso y en la adiposidad de los niños en la corte elemento. En este otro estudio, en lo que estudiamos la asociación entre exposiciones prenatales a este tipo de sustancias químicas con adiposidad, medidas de adiposidad, como el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, pliegues cutáneos, vimos asociaciones, algunas directas y algunas inversas, entre metabolitos de BPA y talatos con marcadores que difieren por exposición, por sexo, por estado puberal. Como pueden ver, cuando hablamos de sustancias químicas, entra mucho este juego de los resultados. Las tendencias son similares, pero cuantitativamente, puntualmente, las estimaciones difieren por sexo, por estado puberal, por el tema de la disrupción endocrina que les comentaba. Aquí tenemos otro artículo en donde estudiamos la exposición prenatal a este tipo de metabolitos. Ahora, desde el nacimiento hasta 14 años de vida, utilizando esta información histórica que tenemos en la corte, y ahí vimos cómo el tercil más alto de uno de los metabolitos de talatos estuvo asociados a trayectorias más altas de índice de masa corporal en las niñas de la corte Element. Y bueno, vimos cómo en los niños se tiene otro efecto, pero también asociado a incremento en las índice de masa corporal en este periodo. Pasemos ahora a contaminación del aire. Aquí podemos ver cómo partículas finas tuvieron un efecto en marcadores de salud cardiometabólica, como puede ser colesterol total, HDL, LDL, desde edades tan tempranas como es 4 y 6 años de edad, y hubo una tendencia creciente en la estimación del efecto en los cuantiles de más alto, en los cuantiles más altos con colesterol total, LDL durante el tercer trimestre y el periodo, del periodo de gestación. Aquí en este artículo, y ya voy a terminar de contarles artículo tras artículo, pues lo que hacemos es identificar ventanas de vulnerabilidad donde es más dañina la exposición a partículas finas, PM2.5, en relación a la presión arterial. Y ahí se identificó como entre las semanas 11 y 32 de gestación como un periodo de susceptibilidad para ver efectos sobre la presión arterial a los 4 y 6 años de edad. Y por otro lado, entre 9 y 25 semanas de gestación para ver efectos sobre la presión diastólica. Entonces, se ve muy claramente cómo en el segundo y tercer trimestre del embarazo son ventanas de vulnerabilidad para la exposición a partículas finas y como efecto, y con un consecuente efecto
en la salud cardiometabólica medida por incrementos en la presión arterial en los niños y niñas en los primeros años de edad. Aquí hablamos de 4 a 6 años de edad. Bueno, pues para mantenerme en tiempo, yo quisiera hacer unas consideraciones finales. Y la verdad es que cuando estaba preparando la plática pensé, ¿qué debo de hacer? ¿Poner la conclusión de lo que acabamos de discutir o hacer unas consideraciones finales? Y bueno, yo decidí por lo segundo. Y decidí por lo segundo porque quiero meter aquí mi opinión como latinoamericana, como conocedora de la realidad de nuestros que viven en nuestros países. Primero que nada, quisiera traer un tema que para mí es fundamental. El periodo prenatal es un periodo de la vida que abre la oportunidad para implementar estrategias de prevención de largo plazo. En este caso hablamos de desenlaces cardiometabólicos, pero podríamos haber tenido una plática equivalente sobre cognición y desarrollos cognitivos. Y hay evidencia de cómo el periodo prenatal es un periodo de oportunidad para diseñar intervenciones y prevenir efectos de largo plazo. Por otro lado, yo no sé si en sus países sucede lo que en México, pero en México hablamos mucho de contaminación y hay un vínculo directo al aire y nada más. Y yo creo que tenemos que trabajar activamente para que la palabra contaminación no solamente se vincule al aire. Tenemos que abrir nuestro pensamiento a otras vías de exposición, como puede ser el agua, los alimentos. Nosotros en México tenemos ahorita mucha actividad midiendo sustancias tóxicas, en particular metales, en alimentos, utensilios para cocinar. Yo aquí les presenté el barro vidriado, pero podríamos estar hablando de ollas de aluminio reciclado que tienen altos niveles de plomo, que se ha documentado en otros países y que nuestras mujeres embarazadas pueden estar usando en etapas muy sensibles para el desarrollo de la descendencia. Productos de higiene personal y de uso diario, como pueden ser shampoos, desodorantes, plastificantes, que están en nuestra vida diaria. Entonces, al menos para mí es un reto que en México abramos ese espectro y no solamente pensemos en el aire. Y bueno, por último, yo sí quisiera decirles que estoy segura que los países en Latinoamérica comparten una realidad con México en donde se dificulta la generación de este tipo de evidencia de altísimo costo. Yo les acabo de presentar estudios de corte que son muy, muy costosos. Como verán, nuestros resultados son producto de una colaboración muy grande con instituciones muy fuertes en Estados Unidos que nos han permitido acceder a financiamientos que al menos en México no tenemos, no sé en sus países, pero en el nuestro no hubiéramos tenido. Entonces, desde mi perspectiva, debemos de aprender de la evidencia disponible, de la mejor evidencia disponible y empezar a diseñar, a impulsar el diseño de intervenciones oportunas que mejoren la salud de nuestras infancias desde una etapa temprana, aunque no la hayamos generado nosotros la evidencia. Hay mucha evidencia científica de lo que acabo de proponer y yo creo que a nosotros nos toca impulsar el diseño de intervenciones para mejorar la salud de nuestras infancias. Y bueno, yo con eso termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mara. Muchas gracias por la claridad con la que has expuesto esta serie de artículos, una gran cantidad de evidencia ya generada, que como tú bien dices, se puede aplicar a nuestra región. Al final somos una población latinoamericana con exposiciones ambientales muy similares. Am, y bueno, tenemos algunas preguntas acá de nuestro público. Y una de las preguntas que nos hacen, mencionaste al inicio que se ha estudiado incluso los dientes. Y Sí. una de las preguntas es, qué se estudia en cuanto a dientes en estas cohortes? Déjenme quitar mi presentación porque me es muy difícil no verlos. Me gusta verlos, entonces ya sí los puedo ver, si no, no los puedo ver.
Sí, les puedo contar que tenemos un proyecto en donde colaboran las dos cortes, Element y Progress, en donde a través de los dientes de los bebés, bueno, cuando se les cae su diente de leche, tomamos la muestra y es un proyecto dirigido por el doctor Manish Arora en Mount Sinai. Lo que se estudia es, los dientes se forman de una manera como los árboles, de una manera como aros concéntricos de adentro hacia afuera y se empiezan a formar desde el segundo trimestre desde el segundo mes del embarazo. Entonces, ahí se puede ver cómo se van depositando sustancias tóxicas, en particular metales, pero Manish ya está desarrollando la técnica para sustancias químicas y con una resolución de semanas puedes ver cómo se depositan estas sustancias en el bebé. Esto es súper innovador porque tenemos un biomarcador en el bebé, no un proxy a través de la mamá. Este ya es del bebé. Y entonces también hemos visto cómo se pueden identificar ventanas de vulnerabilidad. En particular lo hemos visto para desenlaces cognitivos utilizando el diente como un medio para estimar exposiciones prenatales. Muy interesante, Mara, gracias. También nos hacen una pregunta sobre la medición de plomo en una mujer embarazada. ¿Cómo hacen esta medición en la etapa gestacional? Este es muy fácil porque el plomo se puede medir en sangre venosa. Se puede medir también en sangre capilar, pero tiene mayor precisión en sangre venosa. Entonces, extraemos una muestra de sangre. El plomo en la sangre venosa tiene aproximadamente una vida media de 30 a 40 días. Entonces, de ahí es donde podemos identificar las asociaciones. Es un biomarcador muy noble porque la Organización Mundial de la Salud la identifica como el biomarcador para establecer medidas de salud pública. Entonces, tiene mucha comparabilidad entre países, la regulación está hecha en función del plomo en sangre, entonces tiene mucha utilidad en términos de salud pública. Mm, perfecto. Y hay una pregunta acá muy interesante que va de la línea con la pregunta que yo quería hacerte, y es que ¿cómo usan toda la información que ustedes generan para sensibilizar a tomadores de decisión y transformar políticas públicas en México? Puedes contarnos, me imagino, hay muchos ejemplos de éxitos y fracasos y nos gustaría escuchar estos ejemplos de éxitos o fracasos. Te voy a hacer una broma, vuélveme a invitar y hablamos una hora de eso. Es dificilísimo porque yo no conozco cómo están organizados sus países, pero conozco bien México y no hay un vínculo directo entre la generación de evidencia científica y el impacto en política pública. Caminan desafortunadamente por caminos distintos. Sé que hay esfuerzos porque esto mejore, pero todavía hay muchísimo por hacer. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tratar de generar evidencia con representatividad poblacional. Nuestras cortes, Element y Progress, han tenido mucho impacto en regulación en otros países. Si ustedes ven, por ejemplo, regulación en sustancias tóxicas, en metales, en plomo, en muchos países van a haber artículos de ambas cortes referidos. Ha sido muy exitoso. Pero cuando volteo y veo a México, digo, ¿y por qué aquí no? Entonces, hace como 10 años, nuestro grupo de trabajo sí quiso dar ese salto y decir, ¿qué tenemos que hacer? Y un poco con la historia mía como matemática, como hacedora de encuestas en etapas de mi vida, pues quisimos proponer y tomando como modelo lo que hacen Heinz en Estados Unidos, la encuesta nacional de salud de Estados Unidos, la Heinz, propusimos empezar a medir plomo en sangre en la ENSANUT. ¿Cómo llegamos ahí? Pues avanzando de estudios más pequeños a cada vez más grandes. Pero cuando nosotros pudimos decir, en México el 17% de los niños tienen intoxicación por plomo, y eso representa 1.4 millones de niños de 1 a 4 años de edad y 3.3 millones de menores de 15 años, son números que nos permitieron llegar a la primera plana del periódico. Y eso permitió que hubiera atención. Entonces, desde entonces hemos trabajado mucho y por ahí consulten, hay un artículo que trabajamos con Katarzyna Cordas, con Kasia, impulsando mucho el biomonitoreo en nuestros países. Y no tiene que ser biomonitoreo universal, porque eso es
imposible para nosotros. Pero a lo mejor a través de encuestas hay maneras de poder documentar de qué tamaño es el problema. Porque siento yo que cuando podemos documentar de qué tamaño es el problema, podemos atraer más la atención. Estamos con efectos silenciosos. O sea, no tenemos el diagnóstico. No, las exposiciones ambientales compiten con problemas que se ven, como la obesidad, como la diabetes. Nuestros efectos son de largo plazo. Tenemos que convencerlos que atender esto es una estrategia de prevención. Entonces, por ahí es por donde nosotros le hemos tratado de avanzar. Y ahí vamos, yo creo que estamos avanzando. Sí, y realmente hay mucho que aprender de la experiencia mexicana. Veo también cómo ustedes han utilizado las estrategias de comunicación para dar a conocer mensajes muy claros. No sé si la audiencia lo notó, pero en algunas de tus diapositivas tú colocabas algunos fact sheets sobre estrategias de comunicación que se han dado por redes sociales. Por ejemplo, no uses plomo, ten cuidado con este tipo de utensilios, etcétera. Si tú nos pudieras dar recomendaciones sobre qué definitivamente no deberíamos usar. Por ejemplo, que lo que tomamos o si usamos plástico, mejor no usar plástico, usar vidrio o que esté al menos libre de BPA. Es decir, para ti, ¿cuáles serían esos contaminantes más importantes que deberíamos evitar, especialmente en la población, bueno, embarazada y niños pequeños? Mira, yo creo que es una excelente pregunta, Fer, y que va por muchos lados. Si nosotros usamos plásticos de un solo uso, no solamente estamos expuestos a las sustancias de las que ya hablamos, sino además estamos generando un residuo y una cantidad de basura que se vuelve inmanejable. No sé si vieron este artículo de Science que dice que nuestra próxima pandemia muy probablemente podría ser asociada a depósitos de basura sin ningún tipo de control, porque ahí convergen animales, personas, residuos en descomposición, etcétera. Entonces, sin duda, yo creo que pensar como, no como personas embarazadas, ahorita simplemente como ciudadanos, que nuestro consumo lo pensemos en función del residuo, esa es una estrategia muy simple para pensar que lo que se reusa es más saludable. El vidrio es más saludable que el plástico, no meter al horno de microondas, evitar los plásticos de todas las maneras posibles. Pero yo creo que hay un mensaje clarísimo para nosotros en las mujeres embarazadas. No sé, en el caso de México, ante la duda si la loza tiene plomo o no tiene plomo, no te arriesgues, no uses loza de barro vidriada, ¿no? No uses loza, no uses plásticos de un solo uso, evita los plásticos. Digo, ahí no solamente es pensar en una persona, es pensar en al menos dos personas, ¿no? Y es en etapas donde la absorción y el efecto es muy grande. Excelente, Mara. Pues realmente muy inspirador todo lo que están logrando allá con la evidencia científica en México y esperamos que no solo en México, sino en nuestra región, estos temas comiencen a tener más peso y que realmente veamos políticas públicas para regular esta exposición, ¿no? A estos contaminantes. Invito a las demás personas, si tienen preguntas, tenemos algunos minutos. Me parece que no hemos visto más preguntas. Y si no hay más preguntas, entonces vamos a ir cerrando esta charla, Mara. No sin antes volverte a agradecer por tu tiempo y por esta charla tan excelente que nos acabas de dar. Gracias a ustedes, Fer, de verdad encantada. Muchas gracias y bueno, si ustedes creen que es de utilidad compartir la presentación, por supuesto está a su disposición. Esta charla está siendo grabada y la vamos a colocar Perfecto. muy pronto en el YouTube del INCAP. Pueden seguir nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder al enlace. El canal de YouTube del INCAP es @incapense, así que pronto lo verán por allí y también a quienes quieran se los podemos compartir. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Chao.